La era del descubrimiento, segunda parte. En 1585, ayudó a derrotar a la armada española que fue enviada a Inglaterra. En el año 1603, la paz fue restaurada, y los ingleses se centraron en crear sus propios asentamientos en lugar de perturbar a los demás. En el año 1607, los ingleses tuvieron su primer asentamiento permanente en el continente. En Jamestown. Fue fundada por la Virginia Company. Si pronto se revoca la Constitución y la propiedad se mantendría directamente por la corona inglesa. En 1620, Plymouth fue establecido por los puritanos que se enfrentan a la persecución religiosa en Europa. Ellos fueron conocidos como los peregrinos. Los británicos tomaron la mayor parte de la costa noreste a lo largo de los años 1600. La formación de nuevas colonias como Connecticut, en Maryland, la isla de Rhode. En los años 1620, el Santo Kitts y Nevis y Barbados se establecieron. Más tarde, en el siglo, los españoles compraron Jamaica y colonizaron las Bahamas. Sus rivales, el holandés, creando sus propias empresas charteradas de la India Oriental Holandesa, y más tarde la Compañía Holandesa de la India Occidental. Se establecieron en la costa oriental de América del Norte y en 1624, fundó una nueva provincia llamada Nueva Holanda, con una capital en Nueva Ámsterdam, en la actualidad, Manhattan. Una carta contemporánea había afirmado que la isla de Manhattan fue comprada de los locales por una cantidad de bolos y bebidas por un valor de solo $24. O más de $1.000 hoy. En el año 1638, los suecos también establecieron una colonia. Nueva Suecia por todo el Delaware, pero pronto fue anexada por Nueva Holanda. El diseño tradicional de la cabina de log utilizado por los pioneros fue entregado por estos colonos suecos y finlandeses. Durante los años 16 y 1700, los británicos y holandeses lucharon una serie de guerras navales por los derechos comerciales. El segundo de estos comenzó en 1664, cuando los ingleses capturaron Fort Amsterdam. Los Países Bajos serán sustituidos por la provincia inglesa de Nueva York. La lucha por el control de las regiones productivas de azúcar del Caribe y Brasil continuó a lo largo de los años 1600. Los franceses también buscaban un camino hacia el Pacífico. Bajo la comisión del rey francés Francisco I, un explorador italiano, Giovanni de Verezano se convirtió en el primer europeo en explorar el mar del este de América entre Nueva España y Newfoundland. En 1534, el rey envió a Jacques Cartier, un explorador francés nacido en Gran Bretaña, a explorar el interior de América del Norte. Los viajes de Cartier hacia el Santo. El río Lawrence se considera la primera expedición europea al interior de América del Norte. Plantó una cruz en la península de Gaspé. El país se llama el País de los Cañadas. Es de la palabra canata, de la localidad ese. El lenguaje iroquois, una palabra que significa pueblo o asentamiento. Cartier reivindicó la región por el rey francés y fue el comienzo de lo que se convertiría en Nueva Francia. En el año 1712, Francia alcanzó su mayor alcance, con 5 colonias: Canadá, de Hudson Bay, la Academia, la Nueva Tierra, y Luisiana, que se extiende desde el Atlántico en el este hasta los Rockies en el oeste, y desde Hudson Bay al norte hasta el Golfo de México al sur. Aunque muy grande, los franceses, que se encuentran detrás de los territorios ingleses en población, inicialmente fueron creadas como colonias mercantiles de pequeña escala. Solo durante los años 1660 se les dio un cuerpo de gobierno bajo Jean Talon y se les dio los medios adecuados para establecer colonias de población como los británicos. En los años 1700, por la política en Europa, los franceses lentamente perdieron sus territorios en las Américas a Gran Bretaña y España. Aparte de Francia, los franceses también reclaman a islas en el Caribe como Guadalupe y Martinique. Su posesión más fructífera fue la colonia de San Domingo, en la mitad occidental del Hispano-Española, hoy es conocido como Haití. Haití se convirtió en la colonia más alta de producción de azúcar en todo el Caribe. Como el Caribe se convirtió en un magnético para muchas potencias europeas, también atrajo inevitablemente el conflicto europeo. A pesar de que Francis Drake atacó a los buques como un privado, fue considerado como algo más que legítimo por los españoles. A mediados de los años 1600, los gobiernos de Europa se destabilizaron y se exhaustieron de la constante guerra, por lo tanto, había poco para evitar la resurrección de los robos y los enterramientos en sus colonias. Durante casi un siglo, este fue el tema de la era dorada de la piratería.
Durante la primera fase de la era de oro de la piratería, el foco se centró en los bucaneros y los privados que operaban principalmente en el Caribe y las zonas circundantes. Los bucaneros eran originalmente cazadores y aventureros que sobrevivieron a la caza de ganado y cerdos en las islas del Caribe. Pero muchos se convirtieron en la piratería como medio de supervivencia. Establecieron bases en islas como en Tortuga, cerca de Haití, el Puerto Real en Jamaica, de donde lanzó ataques contra las colonias españolas y la navegación. Una gran coalición se formó, llamados los Hermanos de la Costa. A lo largo del tiempo, estos bucaneros anglo-francés se envuelven con los españoles, los esclavos escapados y otros aventureros. Los bucaneros, los ataques a los barcos y colonias españoles les trajeron riqueza y fama, pero a menudo operaban fuera de los límites de cualquier autoridad establecida. El Caribe se convirtió en una región caótica e ilegítima cuando los bucaneros se enfrentaron con las fuerzas españolas y se involucraron en la piratería contra los barcos de diferentes naciones. En 1670, el bucanero de Wells, entonces Henry Morgan, dirigido a los Hermanos de la Costa en una expedición, el éxito de un ataque en Panamá y destruirlo, un gran golpe para los españoles. La segunda fase vio el ascenso de las llamadas repúblicas piratas y marcó el pico de las actividades piratas. Piratas establecen bases en lugares remotos y difíciles de alcanzar, transformándolos en puertos para sus actividades ilícitas. Uno de los puertos piratas más famosos fue Nassau en las Bahamas, donde los piratas formaron sus propias comunidades y gobiernos. Las figuras piratas como Bartolomé Roberts de Arn Bunny y Calico Jack se convirtió en legendario durante esta fase. Piratas dirigidos a barcos comerciales, independientemente de la nación, de las ciudades costeras, y creó una atmósfera de miedo e ilusión en los mares altos. El profesor Edward, o el infame Blackbeard, operado en torno a este tiempo. Y su barco, la venganza de la reina Ana, originalmente era un barco esclavo francés. Antes de que lo capturara y lo convirtió en un barco pirata. La última fase de la era de oro de la piratería vio un resurgimiento en las actividades piratas, como una larga guerra en Europa había acabado, y los marineros fueron relajados de sus deberes militares. Como el número de piratas se multiplicó, los europeos lo consideraron una amenaza legítima, y los gobiernos europeos y las potencias coloniales intensificaron sus esfuerzos para eliminar la piratería. Los piratas de los bosques Rogers, capturado por Nassau en 1718, el fin de la República de los Piratas. Otros cazadores piratas y patrullas navales persiguieron activamente a los piratas, que resultó en la captura y ejecución de muchas figuras notoriosas. Los piratas se enfrentaron a los desafíos crecientes a medida que las fuerzas navales se convirtieron en más organizadas y eficaces en combatirlos. Los famosos piratas, como el Blackbeard, fueron asesinados en enfrentamientos con las autoridades navales y los puertos piratas fueron desmantelados. Los piratas temidos fueron llevados gradualmente a la justicia o forzados a la oscuridad. En los años 1720, la era de la piratería había llegado a un fin. El declive de la piratería fue influido por factores como el crecimiento del poder de los imperios coloniales, la creación de fuerzas navales más fuertes, y los esfuerzos de los gobiernos para restaurar la ley y el orden en los mares. La era de oro de la piratería sigue siendo un periodo fascinante en la historia, caracterizada por las historias de la aventura, el conflicto y atreviendo a escapar en los mares altos. Y en África, los portugueses se habían establecido firmemente en el este, construir fortalezas a lo largo de las costas de Mozambique y saquear y quemar Kilwa y Mombasa en la costa de Swahili. La región sureste de África fue el hogar de la Shoune del reino de Zimbabue. Tuvieron un monopolio en el comercio de oro. A finales de los años 1400, otro estado de Shoune, el reino de Mutapa, o de la Mutapa, que surgió. Ellos controlaron tanto el comercio de oro y sal después de abandonar la antigua capital de Gran Zimbabue y migrar al norte. Esto les llevó a entrar en contacto con los portugueses. Las relaciones eran amistosas al principio. Como los portugueses ayudaron a los Mutapa contra sus rivales y tomaron el servicio como consejeros políticos. Ambos firmaron un acuerdo formal en los años 1560. Comercio de oro y establecer plazos, subvenciones para la reconstrucción portuguesa. Estas colonias finalmente se convirtieron en el Mozambique portugués. A lo largo del tiempo, los portugueses simplemente no tenían los números para protegerse, y los árabes comenzaron a atacar y capturar sus ciudades portuarias. Los portugueses también fueron atacados aquí. De los holandeses.
Después de un ataque fallido en la isla de Mozambique, los Países Bajos fundaron una base en el Cabo de la Buena Esperanza en 1652. Había que ser una parada en la larga ruta desde la República de los Países Bajos hasta las rutas de especias del este. Se ha convertido de una estación de restauración temporal en una colonia más permanente. Los burgueses libres de Holanda se asentarían aquí y trabajarían la tierra, sus descendientes fueron llamados Boers, la palabra holandesa para los agricultores. A lo largo del tiempo, un lenguaje distinto llamado africano desarrollado, un idioma holandés con elementos del alemán y el nativo khoisan. A finales de los años 1600, los Países Bajos habían utilizado esta ubicación para reducir la presencia portuguesa en África y lo sustituye en el comercio de especias hacia el este. Aunque esos africanos en el interior no tenían vínculos directos con los europeos, los que se encontraban en las costas fueron más afectados por lo que sería conocido como el comercio transatlántico de esclavos. Como en la mayoría de las civilizaciones, la esclavitud existía en África bien antes de la llegada de los europeos, y los esclavos eran habitualmente prisioneros o prisioneros de guerra. Muchos trabajaron como servidores domésticos o en granjas para nobles locales. Muchos también podrían comprar su libertad en ciertas circunstancias. Una vez que el Islam penetró el Sáhara en el periodo anterior, el mercado esclavo aumentó y a la época de los Songhai, el rey Asquilla estaba bien involucrado en la venta de esclavos a comerciantes árabes que luego los enviaría por todo el Medio Oriente. Europa también estaba muy familiar con la esclavitud, el mayor grupo de esclavos son los esclavos de Europa Oriental. Los comerciantes esclavos del norte de África también atacarían las coralinas europeas, buscando a los presos. Y esto se convirtió en conocido como el comercio de esclavos bárbaros. Una de sus capturas más famosas fue Miguel de Cervantes, un soldado que seguiría escribiendo Don Quijote, una de las principales piezas de la literatura mundial. Cuando los portugueses llegaron a las costas occidentales y centrales de África a mediados de los 1400s, los esclavos que capturaron o compraron fueron devueltos a Portugal y sirvieron principalmente como servidores domésticos. Solo en el comienzo de los años 1500, una vez que se establecen sus plantaciones de cana de azúcar en Brasil, que más trabajo se ha vuelto necesario. Junto con la industria del tabaco y el algodón, el azúcar se convirtió en el cuerpo de vida de la economía agrícola española y portuguesa en las Américas. Había sido nativo del sureste de Asia, pero se mudó al oeste durante el comercio de especies y fue introducido a Europa durante la Edad Media. Las plantaciones en las Américas ofrecieron un clima mucho mejor para el crecimiento de la planta de cana de azúcar, y las plantaciones de gran escala se establecieron en las regiones españolas y portuguesas como Brasil y el Caribe, donde ambos eran suficientemente cálidos y tenía un amplio suministro de agua. Debido a la disminución demográfica de la enfermedad, los indígenas brasileños no eran suficientes para mantener estas plantaciones. Y como los portugueses ya habían estado involucrados en el uso de esclavos africanos en otras partes de su imperio, en las islas de Madeira y de São Tomé, se volvieron a África para un suministro de trabajo en Brasil. Los primeros viajes llevaron esclavos africanos de Portugal a Brasil, pero los esclavos pronto serán enviados directamente de África. Desde los años 1520 a continuación, cientos de miles de esclavos africanos fueron enviados al extranjero, la mayor parte de ellos se refiere a América. En los años 1800, este número se hizo exponencialmente, entre 12 y 13 millones de esclavos enviados sobre el Atlántico. La población africana del Caribe pasó de 1 de cada 5 a 8 de cada 10, superando los nativos y los europeos. En las 13 colonias, las poblaciones esclavas se cuadruplicaron en más de 100 años. Esto ni siquiera incluye a los millones que perdieron bajo prisión en lo que se llamaban fábricas mientras esperaban envío en África y a los que murieron una vez que llegaron a América en lo que se llamaban campos de caza. Pero la mayoría de las muertes ocurrieron durante lo que se llamaba el Paso Medio. El Paso Medio fue el largo y a menudo mortal viaje a través del Atlántico. Historiadores, las estimaciones sugieren que el número de muertes durante el Paso Medio fue sustancial, con estimaciones conservadoras que varían de aproximadamente 1,5 a 2 millones de esclavos africanos que murieron durante el viaje. Algunas estimaciones más altas ponen el número más cerca de 2,5 millones o más. De cada 100 esclavos en un envío, se estima que entre 30 y 40 mueren durante el Paso Medio. Las condiciones en los barcos esclavos eran notoriamente brutales e inhumanas. Los esclavos africanos fueron envueltos en las capas del barco, a menudo en condiciones no sanitarias y sobrecubiertas. Sufrieron de desnutrición, la enfermedad y abuso durante el viaje,
que podría durar varias semanas o incluso meses. Muchos esclavos africanos mueren debido a enfermedades como la disentería, el pequeño, y la oscuridad, agravada por las condiciones difíciles y la falta de nutrición adecuada. También se documentaron los sucesos y los actos de resistencia. Como algunos esclavos decidieron terminar sus vidas o luchar contra sus captores, incluso los miembros de la tripulación tenían altas tasas de mortalidad. Solo un poco mejor que su carga humana. Cuando los esclavos llegaron a América, entonces se compraron en la etapa final de lo que se llamaba el comercio triangular. El primer paso económico fue Europa hacia África, donde vendían las armas, los textiles, las herramientas de hierro, a cambio de estos esclavos de los comerciantes o nobles locales. Más que los esclavos, el oro, y otros productos como el ivorio permanecieron en alta demanda durante siglos. La pierna mediana, lo que hemos llamado el paso medio, que era África a los Estados Unidos, el transporte de los esclavos. Y el último paso fue los productos de los Estados Unidos enviados de vuelta a Europa, como el tabaco, el azúcar y el ram. Cuando los esclavos fueron tratados como cáteles, que se consideran propiedad personal, la vida en las plantaciones fue brutal y totalmente desesperada. Su tratamiento se racionalizó educándolos y convirtiéndolos en el cristianismo, creer, salvar sus almas, justificado, manteniendo su libertad. Los que se convirtieron a veces se trataron menos severamente, pero muchos de los esclavos resistieron a sus condiciones opresivas de varias maneras. Algunos buscaban la libertad huyendo de sus plantaciones y buscando refugio en áreas remotas y difíciles de alcanzar, como las montañas, los swamps y los bosques densos. En estos lugares separados, formó comunidades maronesas, donde pudieran vivir independientemente y fuera del control de los dueños de esclavos y las autoridades coloniales. El término merún se cree que ha originado de la palabra española cimarrona, que significa salvaje o fugitivo. Estas sociedades eran autónomas y organizaron sus propias sociedades, económica, y los sistemas políticos. Los quilombos de Brasil eran asentamientos formados por esclavos escapados. Los esclavos, el más famoso de los cuales fue Colombo dos Palmares. Situado en el actual Lagos y Pernambuco, fue una gran y poderosa comunidad que resistió a las fuerzas coloniales portuguesas durante décadas. Como la vida era dura para los extranjeros, los que se quedaron en África Central y Angola portuguesa también sufrieron. La mayoría de los hombres capacitados en las comunidades locales se perdieron a las Américas y las tasas de nacimiento eran demasiado bajas para recuperar la población perdida. Pero esto fue menos del caso en África Occidental, donde las tasas de nacimiento permanecieron altas. Los cultivos estadounidenses finalmente hicieron su camino, como el maíz y el maní, mantener la población a un nivel estable. A pesar de que está estable en un nivel macro, las familias individuales africanas fueron profundamente afectadas por todas las costas. Cuando los niños eran más pequeños, más de ellos se les permitió embarcar en los barcos, de cada 5 esclavos eran menores. Las familias estaban separadas y nunca se vieron unos a otros por el resto de sus vidas. No importa cuánto tiempo terminó. Además, mientras los europeos comercializaban sus armas para los esclavos, los intermediarios africanos se convirtieron en bastante poderosos y corruptos con estas armas de fuego, que atacan los pueblos en busca de nuevos prisioneros que podrían vender para satisfacer la creciente demanda. El mercado comercial costero causó muchas consecuencias imprevistas. El comercio transsahariano comenzaría a disminuir a medida que el comercio ocurrió en las costas. Esto dejó el imperio de Songhai, los que vendían su oro y su sal, en una posición precaria. A finales de los años 1500, el imperio estaba en declive, esta vez irreversiblemente, en el año 1591. Una nueva dinastía marroquí invadida desde el norte y con el uso de pistolas y armas de fuego, conquistó la capital de Gao, y el Songhai se derrumbó. Como el último de los grandes reinos de África Occidental, los que están en la esclavitud y las costas de oro crecieron para la prominencia. El imperio Ashanti se convirtió en el principal jugador en el comercio de oro a finales de los años 1600. Mientras que el reino de Dahomey se convirtió en un gran exportador de esclavos. El portugués también fue uno de los muchos factores que llevaron al declive del reino del Congo en África Central y el reino de Mutapa en el este. A finales de los años 1600, una coalición de las fuerzas de Omaní y Somalia expulsó a los portugueses de Kenia y Tanzania hasta Mozambique, pero el comercio costero de Swahili nunca se recuperó, por las nuevas rutas comerciales alrededor del Cabo de la Buena Esperanza.
Aunque el subcontinente, la península y el archipiélago fue masivamente perturbado por la llegada de los europeos, el norte de la península continental fue significativamente menos afectado. Los portugueses habían iniciado relaciones formales con los grandes reinos, como los burgueses, el vietnamita y el ayutthaya, que vino a sustituir el antiguo imperio Khmer como un gran jugador en el comercio del sureste asiático. Pero como se encontraron especias principalmente en el archipiélago, los europeos tenían un contacto más limitado con estos reinos continentales durante este periodo. Desde Burma, el corto periodo de vida del imperio Tungu pudo expandirse rápidamente con el uso de armas de fuego portuguesas. Y se convirtió en el mayor y más dominante poder en el sureste de Asia. Ayutthaya, situados en las cruces de las rutas comerciales importantes, se convirtió en un importante jugador en esta competición y logró mantener un grado de independencia, pero a finales del siglo XVIII, presiones internas y externas, junto con una serie de guerras e invasiones, que provocó la caída del reino Ayutthaya. En Vietnam, los portugueses y los holandeses intentaron atraer influencia apoyando las facciones rivales, pero como las oportunidades de comercio eran menos lucrativas, muchas estaciones comerciales fueron abandonadas. La religión en la época moderna temprana en el sureste de Asia era similar a la época anterior, pero con la presencia añadida del cristianismo. El trabajo misionero se realizó lentamente al principio, a través de las ciudades portuarias ocupadas, como Malaca y Batavia, y en las Filipinas. Pero en este punto, el sureste de Asia todavía estaba dominado por el budismo y el islam. El budismo florece en el continente, desde Myanmar hasta Vietnam, el islam ha florecido en la península de Malasia y las islas indonesias. El Majapahit hindú budista ha estado en declive desde los años 1300. Y su capital fue capturada por el sultán de Meca a mediados de los años 1500. Solo Bali permaneció una fortaleza hindú. Cuando los sultanos llegaron a controlar la mayor parte de la península y el archipiélago. Estos sultanos se creían poseer ciertos poderes, pero todavía se consideran como humanos. A pesar de que debían actuar según la ley musulmana, conocido como Sharia, algunos sultanatos se convirtieron en menos rígidos y más acogedores. De los musulmanes a sus sujetos, y más tolerante a las diversas prácticas religiosas, particularmente desde el siglo XVII. En Java, a pesar de ser musulmán, los reyes javaneses aún mantuvieron muchas influencias culturales budistas e hindúes, como el bático, una técnica de decoración para la decoración de textiles, y la sombra de la pupila juega llamado Wayang Kulit. En el continente, los reyes budistas de Laos, en Camboya, Ayutthaya y el reino de Burma. A diferencia de los sultanos, estos reyes se creían estar por encima de la humanidad debido a su auténtico karma, actúa como un vínculo entre sus sujetos y el universo eterno. Y a su oriente, y fue Dai Viet, que lentamente anexaron a Champa y algunos de los territorios del antiguo imperio Khmer para establecerse a lo largo de la costa. En el sureste de Asia, los portugueses se quedaron sobre el comercio de especias a partir de los años 1600, los británicos, el holandés, los franceses han hecho las entradas. Los más organizados y financieramente capaces fueron los holandeses, bajo su Compañía Holandesa de India Oriental, o el BAC, fundada en 1602. Han superado mucho la rival inglés East India Company, los ingleses fueron creados 2 años antes. En el año 1641, el Bocal, con la ayuda de los habitantes de la ciudad, que se acercó a Malaca, de los portugueses, y lo tomó por sí mismo. Se mantiene en Malaca por casi 200 años. Aunque las estrellas de Malaca eran importantes, la base principal del VOC se estableció en Batavia, en la actualidad, Yakarta. En los próximos 2 siglos, su influencia se extendió por todo el archipiélago indonesiano, donde crean pimientos y plantaciones de clavos, trabajando por el trabajo esclavo, generando grandes beneficios para el VOC. Se considera por algunos la primera multinacional. A principios de los años 1600, Willem Jansen se convirtió en el primer europeo en enfrentar la masa que se convertiría en Australia. A mediados de los años 1600, de Abel Tasman, también con el VOC, viajes hacia el Pacífico del Sur, en Tasmania y Nueva Zelanda, que fue nombrado después de la provincia de Zelandia de nuevo en la República Holandesa. Los Países Bajos también establecieron asentamientos en el sureste de la India y Sri Lanka, en los años 1700, que tuvieron que enfrentarse con los demás poderes europeos que llegaron más tarde, principalmente los franceses. La edad del descubrimiento marcó un periodo de actividad económica intensa,
pero más que eso, marcó los comienzos de la era moderna, de que en el día de hoy, podemos ver más claramente, los resultados o las consecuencias de la política, las guerras, y los cambios demográficos que ocurrieron. Desde las primeras expediciones navales, a las redes comerciales prosperantes que conectan tierras remotas, la edad del descubrimiento puso el fundamento para una mayor interacción entre los viejos y los nuevos mundos. Y el desarrollo económico y cultural en los siglos siguientes. Llegamos al final de este momento juntos. Espero que hayas disfrutado del contenido tanto como yo lo disfruté. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestros videos y apoyarnos. Recuerda que siempre puedes regresar a este canal para encontrar más contenido interesante que te ayude a crecer y aprender. Nos vemos en el próximo vídeo.